Si solo existe un Dios, ¿por qué hay tantas religiones? ¿Cuál es la verdadera? ¿Siempre será la verdadera la primera religión de todas? ¿Y por qué no la última? Estas preguntas son muy comunes. Ahora no os diré, seguid mi religión, sino que os diré, mirad todo el vídeo, y creed en lo que queráis creer, puesto que creer o no en Dios es vuestra responsabilidad. Como puede que ya hayan descubierto, soy musulmán, con lo que defenderé el Islam, inshallah. Y desde ahí os daré la respuesta que pedís, inshallah. En el Corán, el libro del Islam, Alá nos dice que, de hecho, Él envió muchas otras revelaciones antes del Corán. 3 ejemplos son la Torá, la Biblia y los Salmos. Pero entonces, ¿por qué enviar el Corán? ¿Por qué seguir enviando revelaciones? Hermanos y hermanas, esas revelaciones vinieron por un tiempo determinado, y explicado en otras palabras, no de manera permanente. Tanto la Torá, como la Biblia y los Salmos y todos los demás libros sagrados revelados antes del Corán vinieron por un determinado período de tiempo. Es por eso en que en todas las demás revelaciones antes del Corán todavía hay cabos sueltos por atar, piezas por encajar. Así que sí, estoy diciendo que la Torá, la Biblia y los Salmos también son la palabra de un único Dios. Pero aún así, para que me puedan entender con toda claridad inshallah, haremos esto por partes, siguiendo el siguiente índice. En la descripción del vídeo ustedes pueden ver el minuto por el que empieza cada sección. 1. ¿Puede la palabra de Dios contradecirse? 2. ¿Son la palabra de Dios la Biblia y la Torá? 3. ¿Contienen contradicciones la Biblia y la Torá? 4. Conclusión. Vamos a resolver la pregunta número 1, que es únicamente un problema de sentido común. La respuesta es no, puesto que un testimonio con contradicciones tiene mentiras, y un testimonio con mentiras deja de ser un testimonio fiable, y, por eso, la palabra de Dios no puede contradecirse en ningún sentido. Ahora vamos por la pregunta número 2. ¿Son la palabra de Dios la Biblia y la Torá? De acuerdo con el Islam, sí. Pero ojo, no es 100% lo mismo que era antes. Con esto quiero decir que ni la Biblia ni la Torá son las mismas que una vez fueron. ¿Por qué? Por un simple hecho. Cambios, y ese es el origen de las contradicciones. Exacto, estoy diciendo que la Biblia y la Torá están cambiadas, y es por eso que no son 100% la palabra de Dios, así que lo más inteligente sería decir que pueden contener su palabra. Con lo que tampoco decimos lo contrario. ¿Pero acaso tenemos alguna prueba que de verdad están cambiadas? Afirmativo. La tercera cuestión es la que, inshallah, encajará las piezas de este complejo rompecabezas. ¿Contienen contradicciones la Biblia y la Torá? Si ustedes han visto el vídeo hasta este punto, sabrán que la primera pregunta es ¿puede la palabra de Dios contradecirse? La respuesta fue un no, pero en la segunda cuestión acabo de decir que la Biblia y la Torá no son las mismas, pero sí pueden contener la palabra de Dios pero también contienen contradicciones. ¿Acaso lo que acabo de decir no es una contradicción? Dejen que me explique. Cuando la Torá y la Biblia fueron reveladas, ambas carecían de toda clase de contradicciones e incoherencias, pero más tarde estas aparecieron. En todas las discusiones que he tenido con cristianos al respecto, evidentemente todos han protestado y me han pedido pruebas, pero, ¿acaso no se dan cuenta? En la descripción del vídeo les dejo 3 links de una página en la que se han encontrado 101 contradicciones en la Biblia. Si aún después de ese descubrimiento hay gente que intenta negar el hecho, en ese caso, lo único que pido al respecto son pruebas. Pruebas que refuten todas esas contradicciones o algún razonamiento al respecto. Ahora bien, ¿cómo es que aparecieron contradicciones en el libro de los judíos y en el libro de los cristianos? Como dije anteriormente, la palabra de Dios no puede contener ninguna clase de contradicción, ni consigo misma ni con la verdad absoluta, así que, si la Biblia y la Torá carecían de contradicciones, pero ahora tienen, eso quiere decir que alguien tuvo que hacer algo. ¿Qué es ese algo? Cambios. Alguien tuvo que cambiar la palabra de Dios por otras cosas. Es por eso que hay contradicciones. Además, un cristiano llamado David W. Berkot escribió en su libro Cuando el cristianismo era nuevo, en el capítulo 12 que, ¿se falsificaron a propósito las enseñanzas de los apóstoles? Si el cristianismo cambió radicalmente dentro de pocos decenios después de la muerte del apóstol Juan, no creo que fuera porque la Iglesia no entendiera las enseñanzas de los apóstoles. Seamos razonables. Si los cristianos que recibieron instrucción personal de los apóstoles no pudieron entender sus enseñanzas, ¿quién las podrá entender? Por esto digo, si los cristianos se apartaron fundamentalmente del cristianismo de los apóstoles, tuvieron que haberlo hecho a propósito, con pleno conocimiento.
Quiero que se fijen en la siguiente cita del fragmento mostrado. Si los cristianos que recibieron instrucción personal de los apóstoles no pudieron entender sus enseñanzas, ¿quién las podrá entender? Por esto digo, si los cristianos se apartaron fundamentalmente del cristianismo de los apóstoles, tuvieron que haberlo hecho a propósito, con pleno conocimiento. Es lógico pensar que los cristianos cambiaran partes de la Biblia por intentar comprenderlas mejor, y es por eso que hay versos contradictorios entre sí, porque, si ellos mismos no pudieron entender un pasaje bíblico cuando los propios apóstoles fueron sus maestros, ¿podrían acaso entender ese pasaje bíblico por sí mismos? No. Y claro, en ese caso, también tenemos que admitir que los cristianos cambiaron pasajes de la Biblia solo porque no encajaba con su ego. Como por ejemplo, en los tiempos de Constantino, la Iglesia cambió doctrinas cristianas solo por dinero diciendo que ya llegó la hora de un cambio. Si la Iglesia cambió doctrinas cristianas por dinero, ¿acaso no es lógico pensar que también cambiaron pasajes bíblicos? Como dije anteriormente, la palabra de Dios no puede contener contradicciones, con lo que los propios seguidores fueron quienes cambiaron su palabra, y este es el origen de las contradicciones. Pero claro, ahora habrá gente que probablemente piense, ¿y no podrían haber sido los enemigos del cristianismo? Eso es falso, porque, si los enemigos del cristianismo hubieran podido cambiar fragmentos de la Biblia, tendrían que haber escrito algo como no seáis cristianos o iréis al infierno, o directamente podrían destruir las Biblias. En cuanto a la Torá, ocurre lo mismo, puesto que hay una gran incoherencia. En Génesis, capítulo 6, versículo 7, Jehová se arrepiente de haber creado a los seres humanos. No tiene sentido, ¿por qué? Por una simple razón. Dios todo lo sabe. Así que, antes de crear al ser humano, Él ya sabía qué haría y qué no, y cuántos males sembraría por todo el mundo. Dios también sabía que Él se arrepentiría si hiciera esto o lo otro, así que no tiene sentido decir que Dios causó el diluvio por arrepentimiento. He ahí la incoherencia. ¿Y qué dice el Islam al respecto? Eso lo explicaré en otro vídeo, pero no dice que Alá se arrepintió. Ahora bien, ¿cómo podemos saber qué libro sagrado es la palabra de Dios? Para saber esto tenemos que tener comprensión lectora. Tenemos que leer todos los textos religiosos que podamos y hacer un análisis muy profundo sobre lo leído, y claro, también recomiendo muchísimo saber el monoteísmo o el politeísmo de la religión. Un claro ejemplo es el de la Biblia. Una razón por la cual podemos llegar a decir con certeza que es la palabra de Dios es que contiene cosas que un ser humano no podría haber sabido, y aún menos cuando fue descendida. Exacto. Estoy diciendo que el ser humano no podría haber dicho que todos los seres vivos venimos del agua y de una sustancia del barro. Lo mismo ocurre con la Torá, pero ¿cuál es el problema en estos dos libros? Contradicciones. Al contener contradicciones, tanto la Biblia como la Torá dejan de ser fiables, con lo que pueden contener la palabra de Dios, pero no 100% la misma palabra que antes. Ahora bien, un ejemplo del Corán sería hablar sobre la expansión del universo, tal y como se muestra en el versículo 47 del capítulo 51, o que la luna no tiene luz propia, sino que refleja la luz del sol, tal y como se dice en el versículo 5 del capítulo 10. ¿Y por qué el Corán sí es la palabra de Dios? Porque todo lo que hay tiene sentido, es decir, que es coherente, y por otro lado no existe ninguna contradicción. Ahora la conclusión. Claro, con todo lo mostrado anteriormente, podemos llegar a tener una idea clara y concisa sobre la razón por la cual Alá exaltado sea, hizo del Corán la revelación definitiva, y envió muchas revelaciones antes de este hermoso libro. Alá descendió la Torá y la Biblia como guías para la humanidad. Estas dos guías carecían de toda clase de contradicciones, pero después, debido a los cambios que hicieron los judíos y los cristianos en sus respectivos libros, aparecieron contradicciones. Ya pregunté anteriormente, ¿acaso un testimonio contradictorio es fiable? La respuesta es evidente, no. Por lo tanto, si Alá envió dos guías para la humanidad, pero estas guías se corrompieron, y Alá quería guiar a la humanidad poniéndola a prueba, ¿qué hacer sería lo más lógico? Exacto, enviar otra revelación. Alá lo que hizo fue enviar el Corán como guía definitiva, una guía en la que se corrigió